Hola, hola, hola. Saludos en blanco y negro para todos ustedes. Soy Rigoberto Ramírez. Bienvenidos a Pasaporte a la Nostalgia. En el programa de hoy vamos a seguir relatando las historias o las figuras que aparecen en nuestros billetes. Esta va a ser nuestra sexta entrega sobre esta pequeña serie que denominamos, como le dije, figuras o rostros que aparecen en los billetes. Ya hemos recordado al soldado que aparece en el billete de un guaraní, Francisco Estigarribia, conocido como Chicobá. También hemos recordado a la señora Dora del Cerro, que aparece en las series de los billetes de 5 guaraníes. También aparece la señora Judy de Carrizosa en las primeras series de los billetes de 5, y también a el general Eugenio Alejandrino Garay, que aparece en los billetes de 10 guaraníes. También hace poco, también lo tuvimos a Bernardino Caballero en el billete de 500, al mariscal Estigarribia en el billete de 50, todos estos billetes ya fuera de circulación. También recordamos en ese billete que es alusivo como un homenaje a la educación acá en el Paraguay, donde aparecen en un intento, ¿verdad?, de darle un homenaje a la educación, donde aparecen las hermanas Celsa y Adela Esperati, donde es el único billete circulando hoy día que contiene lo que se llama un error iconográfico, que es, en vez de una de las hermanas Esperati, aparece la señora Concepción Silva Gairaldi, que también en su época y en su momento fue una gran educadora. Claro, también el billete de 20.000, donde tiene la peculiaridad que aparece por primera vez la firma de la presidenta mujer, o sea, pero la primera presidenta del Banco Central del Paraguay, algo novedoso, ¿verdad?, para esa época. Y así que fuimos recordando, ¿verdad? También a Mangoré en el billete de 50.000, al doctor Francia, a Carlos Antonio López. Y así vamos completando las series y llegando así poco a poco al final, ¿verdad? Hoy, en el programa de hoy, bueno, vamos a recordar, así como hablamos de Bernardino Caballero señalándolo como quizás una de las figuras más polémicas dentro de la historia del Paraguay. Hoy nos toca en el billete de 1.000 guaraníes recordar a la figura que aparece ahí, que es el mariscal Francisco Solano López. Hemos preparado también una galería de fotos para ir mostrando algunas imágenes. Justamente acá tenemos imágenes del este billete de 1.000 guaraníes, que tiene un diseño bastante interesante. En el frente, obviamente, la imagen del mariscal. En el reverso, el panteón de los héroes. Lo que sí me comprometo a buscar la foto, ahí se ve el panteón, ¿verdad? La foto que se usó como base para usar en ese billete. Es una foto que suele circular en redes sociales, bastante interesante, que en sus ángulos completos es una foto bastante bonita. Vamos a buscarla en los archivos y vamos a traer en alguno de los programas para mostrar esa foto. Bueno, hablando así de Francisco Solano López, una figura eh, bastante conocida a través de nuestra historia, es considerado el héroe máximo en el Paraguay, ¿verdad? Él nace el 24 de julio de 1827 en la ciudad de Asunción. Es el segundo presidente constitucional de nuestro país. Desde el 16 de octubre
de 1862 hasta su deceso el 1 de marzo de 1870. Fue comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y sirvió como diplomático en representación del país ante varias cortes europeas. Su vicepresidente fue Domingo Francisco Sánchez. En su momento también ocupó, Solano López me refiero, los cargos de ministro de Guerra y Marina del Paraguay y también ministro ¿cómo se dice? De Relaciones Exteriores en su momento. También fue mediador diplomático en algunos conflictos acá de la zona, también estuvo en Europa gestionando créditos, compras para el país. Tuvo una actividad diplomática, digamos, vamos a decir, bastante interesante a lo largo de los años. A ver si podemos ver alguna imagen que podamos explicar algo con respecto a la que hemos seleccionado hoy. César, ¿alguna foto que nos pueda mostrar? Esta foto es muy interesante. No es propiamente la última foto del mariscal Francisco Solano López. Lo correcto es la última foto conocida del mariscal López, porque se presume que existen fotos del mariscal, pero en colecciones, por decir así, privadas, pero no se conocen. Esta foto, digamos, es la última conocida y fue captada en el campamento de Ascurra. Ascurra es una localidad que hoy día conserva ese nombre, está en las cercanías de Caacupé. Esta foto fue captada por el médico italiano Domenico Parodi, que él prestaba servicios en el ejército paraguayo y también acostumbraba a captar fotos. Y esta imagen, como les dije, fue captada por el médico Domenico Parodi en el campamento de Ascurra, hoy día, departamento de Cordillera hoy día. Y se presume que ese uniforme que vemos utilizando a Solano López fue el que tenía en Cerro Cora. Se presume que es el uniforme que tenía en Cerro Cora. Otra foto, otra imagen más que podemos ver, César, que tenemos a mano. Este sí es es como, no es un grabado precisamente, tiene unas escrituras en alemán, con un uniforme de los similares que él utilizaba con frecuencia. Sí, tengo entendido que es un grabado de origen alemán, que lo retrata así con bastante parecido a lo que conocemos de las imágenes de Solano López. Bueno, siguiendo con el tema con él, ¿verdad? Hay que aclarar que Francisco Solano López nunca contrajo matrimonio, ni siquiera con Elisa Lynch, pero se le conoce a algunas señoritas que en su momento fueron, por decir, pareja de Solano López. Una de las más conocidas es Juana, o conocida también como Juanita Pessoa, que según revelan, ella fue pareja de Solano López entre los años 1845 y 1850. Otra también conocida pareja de López era la señorita Saturnina Burgos, que fue su pareja entre los años 1851 y 1852. Con ambas tuvo, con Juanita Pessoa sí conocemos su descendencia, también entiendo que tuvo descendencia con Saturnina Burgos. Y con Alicia Lynch, la que más tiempo estuvo con él, que es desde el año 1853
hasta 1870 cuando Solano López fallece en Cerro Corá. Y de su descendencia, lo que sí hasta hoy día, según lo que yo pude observar, se tienen identificados 15 hijos de Francisco Solano López, obviamente con diferentes mujeres, de los cuales 12 son varones y 3 son mujeres, según lo que hasta hoy día se conoce, ¿verdad? No sé si existe hoy día algún estudio, alguna investigación nueva que pudiera arrojar que, que pudiera tener más hijos, ¿verdad? En el caso de López, yo pensé que iba a encontrar más, pensé que iba a tener más descendencia, ¿verdad? Porque Bernardino Caballero tuvo mucho más, ¿verdad? El doble prácticamente que López. Y contar así a modo de anécdota que mi abuelo paterno, que era coronel también, coronel del ejército paraguayo, tuvo una descendencia de 17 hijos y la mayoría casualmente varones, la mayoría varones. Eh, le superó, mi abuelo paterno le superó por 2 hijos a Francisco Solano López, esto a modo de, como anecdotario por decir así, ¿verdad? Eh, y de su trayectoria propiamente, eh, como diplomático, viajó a países como, o sea, para tratados o para diferentes asuntos. Estuvo en Inglaterra, Francia, lo que se conocía antes como la Prusia y Cerdeña. Y es en la ciudad de París donde él conoce a la que sería, por decir, podemos decir el amor de su vida, ¿verdad? A la irlandesa Elisa Alicia Lynch. Eh, la conoce en París. Quiero aprovechar, ¿verdad? Ya que tocamos el tema de que conoce a Alicia Lynch en París. Durante muchos años corrió, no sé, un chisme, un rumor, una información de que López había conocido a Alicia Lynch, hablando propiamente y crudamente, en un burdel en París, ¿verdad? Eso no es cierto. Eh, de dónde nace esa historia de que López conoce a Alicia Lynch en un burdel? Ocurre que en esa época, en un periódico francés, se publica un anuncio de un burdel que era regenteada por una señora, Madama Lynch. Yo llegué a ver en alguna ocasión ese aviso. Lastimosamente no lo busqué para traerlo hoy. Es de un periódico, una revista donde aparece un aviso que dice, o sea, obviamente está en francés, ¿verdad? Pues dice M. Lynch y el aviso de un burdel, que eso en aquella época no, por decir, no era, quizás era escandaloso, pero no tanto como podría ser hoy día publicar, ¿cómo se dice?, el anuncio de un burdel, ¿verdad? Y aparece esa publicación en un periódico francés o un matutino o una revista de Francia. Y digamos que en eso se valieron en una época como para decir que López había conocido a Elisa Nomburdel. Ocurre que cuando aparece ese aviso en el periódico, Alicia Lynch ya tenía varios años viviendo en el Paraguay. Viviendo en el Paraguay. O sea que no había forma de que, por decir así, que esa persona que aparece ahí sea Alicia Lynch. O sea, era totalmente falso, ¿verdad? Lo que sí es cierto y es correcto es que cuando López vuelve al Paraguay después de su misión en Europa, donde conoce a
a Alicia Lynch en París, ¿verdad? Y retornan. Lo cierto y lo concreto que cuando ellos se embarcan para volver a Sudamérica, Alicia Lynch ya estaba embarazada de Panchito, ¿verdad? De Panchito López, el primogénito de ellos, ¿verdad? Y durante el viaje, eh, cuando este buque o el barco que lo transportaba eh, hace una, ¿cómo se dice? Una parada en la ciudad de Buenos Aires, Panchito nace en la ciudad de Buenos Aires. Eso está perfectamente comprobado, ¿verdad? De que Panchito López nace en Buenos Aires. La idea era, supongo que la idea de ellos era que él nazca en Paraguay, ¿verdad? Pero Panchito nace en la ciudad de Buenos Aires. Eso también para aclarar con lo famoso, a veces con los famosos cuentos o mitos y leyendas que circulan, ¿verdad? Como estas dos que le acabo de comentar. Una, la primera, como le dije, es falsa la historia. Y la segunda sí que Panchito nace en la ciudad de Buenos Aires, ya estando de retorno para el Paraguay. Bueno, continuando con nuestro relato, ¿verdad? Que de la misión de López en Europa, él estando en Europa también concreta la compra del buque de guerra de Tacuarí, eh, y a la muerte de su padre, don Carlos Antonio López, el 10 de septiembre de 1862, el Congreso lo designa presidente por un plazo de 10 años. Hay que destacar también que a veces cuando se publican en supuestos foros históricos que abundan en redes sociales, especialmente no tanto en Facebook, sino en TikTok, suelo observar que a veces publican las famosas cápsulas. Una de las últimas que vi hablaba que cuando se hacían los grandes bailes, ya estando Alicia Lynch acá en Paraguay, cuando hacían los grandes bailes, digamos, los bailes se hacían en la casa de Alicia Lynch. Hay que destacar que eso no es correcto. Los bailes grandes en esa época se hacían en un lugar que se llamaba el Club Nacional. No hay que confundir con el club de fútbol. El Club Nacional era era un club social, haciendo una comparación, diríamos que sería el Club Centenario de hoy día, o un club importante acá del Paraguay, donde, digamos, la alta sociedad se reunía y se hacían los grandes bailes, eventos. Este lugar estaba ubicado sobre la calle Palma, entre Chile y Alberdi, donde hoy está el Banco de la Nación Argentina. Lastimosamente ese lugar fue demolido en la época de Alfredo Stroessner como presidente. Era un lugar fabuloso. Por suerte se conservan muchas fotografías de esa imagen, sobre todo de la parte exterior. Justamente, gracias César, ahí está, ese es el Club Nacional, así se le conocía, Club Nacional, y se hacían todos los grandes bailes, los eventos. Por eso traigo a colación esto, porque Alicia Lynch no era bien recibida por las damas de la sociedad, o entre comillas no era aceptada por las damas de la alta sociedad de la época. Por eso esas publicaciones que aparecen en esos supuestos foros históricos, o sea, quizás por compartir, pero muchas veces tienen muy poco rigor histórico. Y lo cierto y lo concreto que Alicia Lynch no hacía bailes en su casa. Eran en el Club Nacional, ¿verdad? Y algo más para agregar sobre esto, que es cierto que Alicia Lynch llega al Paraguay con Francisco Solano López, pero ellos al llegar al Paraguay
ellos no vivían, Solano López, me refiero a Solano López y Alicia Lynch, ellos no vivían bajo el mismo techo, por decir así. Recién a la muerte de don Carlos Antonio López, ahí recién, digamos, ellos pudieron vivir bajo el mismo techo. Eso es que también quería decirle, ¿verdad? Que supuestamente vivían en el Palacio de López. Ahí tenemos justamente una imagen de ellos juntos, ¿verdad? Hay que decir también que Francisco Solano López nunca llegó a habitar el lugar que se conoce como Palacio de López. Hay que aclarar que lo correcto es Palacio de López, no es Palacio de los López. Ahí está otra sutil diferencia. Y aclarar, como dije, que Francisco Solano López, o sea, obviamente en vida, no llegó a, a habitar el palacio que él mandó edificar. La casa de Francisco Solano López está en lo que hoy es parte de la plaza donde está el Panteón de los Héroes. Si uno se para frente al Panteón de los Héroes, entiéndase, sobre la calle Palma, y camina hacia la derecha, hacia Nuestra Señora, en esa esquina estaba ubicada la casa de Francisco Solano López, una casa que durante la ocupación aliada fue ocupada por un militar brasilero cuando fue al terminar la guerra de Alianza y la salida de las tropas de ocupación. Un tiempo fue también una armería, hasta que terminó siendo demolida durante el gobierno de Rafael Franco. Así, exactamente, en el gobierno de Rafael Franco esa casa fue demolida. Y esa manzana tiene mucha historia porque en una esquina por decir así, en lo que sería Estrella y Chile, estaba una propiedad que era del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. En la esquina misma, por decir así, de Estrella y Chile estaba una propiedad que era del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que también fue demolida lastimosamente. Bueno, tiempo ya a la pausa, y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre esta figura importante de nuestra historia, como dijo, que aparece en el billete de 1000. Y ahí también agregué en la galería de fotografías otro billete donde anteriormente al de 1000 también aparece la figura de Solano López. No sé, César, si tenés a mano ese billete, ese mismo. En el billete de 500 guaraníes, cuando eran más chicos los billetes, y obviamente anterior a este de 1000 guaraníes, ahí ya figuraba la imagen de Francisco Solano López. Ahora quedó en los billetes de 1000 guaraníes. Bueno, pausa y volvemos aquí en Pasaporte a la Nostalgia.